Bienvenidos a Furia Pop, un podcast en el que nos encantan las series y las películas, discutimos sobre temas algo sensibles, pero también nos reímos. Les invitamos a que nos acompañen con las sustancias recreativas que prefieran. Hola, les damos la bienvenida al cuarto episodio de Furia Pop, en el cual hablaremos sobre la película costarricense Clara Sola, desde un punto de vista de la liberación sexual. Hoy me acompañan Pri. Hola. Y también tenemos una invitada de lujo, se llama Wendy Chinchilla, actriz y bailarina, protagonista de Clara Sola. Wendy, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Es lindísimo poder contar con vos acá y escuchar directamente de quien interpretó a este personaje tan mágico y maravilloso. ¿Cómo fue tu vivencia a través de ver la vida a través de los ojos de Clara? Fue un proceso muy largo porque se inició con el primer casting, que fue a finales del 2018, octubre fue por ahí. Luego, cuando ya me avisaron que sería yo, fue como casi que un año después, y tuvimos un entrenador para actores naturales, porque ninguno de los actores ni actrices de la peli, ninguno éramos profesionales. Entonces, esto fue parte de la decisión de Natalie. Ella quería que fuéramos actores y actrices naturales. Y en el caso de Clara, ella tenía muy, muy claro que fuera una bailarina, porque el personaje casi no habla y todo es a través de su cuerpo, ¿verdad? Toda la transformación y todo el paso que hace es a través de su cuerpo. Entonces ella se dedicó a castear bailarinas y mujeres que tuvieran esta condición física, ¿verdad? De relación con su cuerpo. Entonces, ya con eso ella ya tenía ya un camino recorrido, digamos, ¿verdad? El hecho de escoger una persona que tuviera una relación fuerte con su cuerpo. Además, Natalie es mimo y ella hizo teatro físico, hizo danza, entonces muchos de los ejercicios para encontrar a Clara y encontrar el personaje fueron ejercicios de danza y ejercicios de teatro, sobre todo de danza y de mimo y de clown. Por ejemplo, la voz de Clara, que fue una de las cosas más difíciles, fue a partir de un ejercicio de clown. Natalie, ella es mimo, y pues trabajamos unos ejercicios de clown y ahí sí fuimos encontrando. Entonces sí, fue un proceso largo, muy intenso, difícil, pero increíble. Qué chido. Qué hermoso eso que nos contás de lo muy importante que es la relación con el cuerpo y cómo la expresión de Clara es principalmente corporal, ¿no? Ahora que lo decís así, vuelvo a la película y sí, la comunicación y todo lo que Clara transmite es principalmente a través de su movimiento corporal. Uh-huh. Todo lo transmite a través de su cuerpo y eso pues abre las puertas también a muchísima de la historia que vamos viendo a lo largo de la peli. Claro. Sí, y además pensando como en el tema que tenemos para este episodio, que es pues como la liberación sexual, ¿verdad? De las ataduras sociales, religiosas. Eso tiene que ver todo con el cuerpo, ¿verdad? Y creo que se manifiesta muchísimo en el personaje, que va manifestando como pues digamos que síntomas de toda esa represión, toda su corporalidad es como muy, pues como guardada, no sé cómo decirlo, como guardada, y poco a poco que se va como liberando. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven esa represión sexual en el personaje y principalmente desde su corporalidad, no? Sí, por supuesto. Clara es como un animal enjaulado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y ella está metida en una jaula que es social, ¿verdad? Y familiar, y se le reprime debido al rol que se le impone y se le establece. El rol de santa, ¿verdad? El rol de sanadora y de santa. Entonces, este
esta liberación es absolutamente física, ¿verdad? Y luego trasciende a una cuestión como más mística y espiritual y sí, trasciende. Y es súper fuerte cómo encasillan a Clara también por el tema de la discapacidad, ¿verdad? Y en la sociedad, en el día a día lo vemos montones, que una persona con discapacidad siempre le damos atributos o adjetivos o calificativos de el pobrecito, el místico, el santo. No podés ser nada más que tu discapacidad, ¿verdad? No tenés opción a vivir la vida plenamente en ninguna otra área. Y entonces a Clara se le suma la discapacidad con este misticismo, con esta santidad que se le asigna y vive completamente encerrada y de ahí no se puede mover. Es una cajita, es una jaulita súper chiquitita y de ahí no se puede mover para ningún lado. Sí, además, en la parte religiosa, esta idea de ser santa también representa no ser una persona sexual, ¿verdad? Porque entonces una mujer santa eh, y una mujer que vive su sexualidad son como antagonistas de alguna forma, ¿no? Desde la concepción pues religiosa y social, no se puede ser santo o santa y al mismo tiempo tener una sexualidad. Sí, reproduce muchísimo el discurso de Madonna o prostituta, ¿verdad? Sos una o la otra. No puedes encontrar un punto medio en el que puede ser, digamos, en el supuesto de que Clara explorara su espiritualidad o toda esta parte mística y que también viviera una sexualidad activa, es totalmente prohibido. Tienes que escoger una o la otra. O sos catalogada como prostituta o sos catalogada como una virgen. Punto. No hay otra opción para las mujeres. Uh-huh. Sí, es una visión muy patriarcal, ¿verdad? Absolutamente. Uh-huh. Porque no considera el sexo o la sexualidad como un poder, ¿verdad? Como una manera de empoderarnos, de autoconocernos y de trascender también, o sea, una sexualidad enfocada hacia la trascendencia y hacia el autoconocimiento y por qué no, hacia un misticismo, porque el poder de la sexualidad se limita a lo físico, ¿verdad? Porque se limita a eso. Es un tema enorme, ¿verdad? Porque sí, o sea, si la sexualidad es parte del ser, tiene que ver con un montón de cosas, no solo con lo físico, tiene que ver hasta con lo espiritual también la sexualidad, ¿no? No es que está aparte de lo espiritual, como nos han hecho creer. Qué fuerte. Claro, y además es que dentro de lo físico, es solo para algunas cosas físicas, ¿verdad? En este caso, desde la concepción más tradicional, religiosa y social, es para la reproducción, ¿no? Como se ve, la sexualidad es para tener hijos e hijas, no para el disfrute sexual, para el placer, nada de esto, ¿verdad? Y por eso todo lo que se sabe de esta norma patriarcal, pues está visto como mal, ¿verdad? Entonces la libre exploración de la sexualidad no está bien percibida, tampoco están bien percibidas sexualidades que vayan más allá de la heterosexualidad, ¿verdad? Todo eso se reprime, todo eso se considera pecado, literalmente. Entonces, bueno, pues sabemos un montón de personas que también pasamos toda nuestra niñez, juventud, incluso gran parte de la adultez, con una sexualidad sumamente reprimida desde lo social y de lo religioso, por ese montón de tabúes y ese montón de normas que existen y que nos vienen desde niños, ¿verdad? Diciendo como, no, eso no se puede, esto es pecado, y al final y al cabo, pues nos limitan nuestra personalidad, nos limitan nuestra vivencia, que como vos decís, Wendy, no es meramente física, sino que tiene que ver con, pues, el lado espiritual, tiene que ver también con el lado de quiénes somos, de nuestra identidad, ¿no? Claro, eso por el lado religioso, pero yo siento que también por el lado social, enmarcar o vamos a decir encasillar la sexualidad en lo que tiene una estética definida, digamos, sola, lo que dijimos, ¿verdad? Personas como Clara, con discapacidades o con posibilidades distintas, no se consideran que tienen una sexualidad y ya esto ni siquiera tiene que ver con religión, eso tiene que ver con una sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿quién es atractivo sexualmente? Pero es hablando de una sexualidad para mí muy superficial, una sexualidad que tiene
que tiene una característica estética muy definida. Y no, o sea, también entonces estamos hablando de una represión que también viene de la sociedad y que habla de una sexualidad muy superficial, ¿verdad? En cambio, aquí vemos cómo Clara, mediante su sexualidad, se conecta con la naturaleza. Hay, hay muchas historias de místicas, de mujeres místicas, que describen los actos extáticos, digamos, de su relación con lo divino, y son sumamente sexuales las descripciones. O sea, realmente la sexualidad es un poder, más allá de lo físico, es un poder que realmente yo creo que no nos hemos dado cuenta de qué tan fuerte es este poder, ¿verdad? Sexual. Y muy pocas personas, tal vez muy pocas personas se interesan o nos da como la curiosidad de investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede uno lograr con el cuerpo realmente? Uh-huh. Claro, y es que me parece que a nivel social la sexualidad también es una vivencia muy eugenésica, ¿verdad? O sea, solo ciertas personas también tienen derecho a reproducirse y por tanto a continuar y perpetuar la raza de quien somos. Y ahí eso también nos lleva mucho a la sociedad tan heteronormada que tenemos, ¿verdad? Y es profundamente colonialista el hecho de que solo ciertas personas sean atractivas y por eso también escuchamos muchos comentarios de, ay, mejora la raza y limpiando la raza y no, todas las personas tenemos derecho a experimentar nuestra sexualidad más allá de si es con una finalidad reproductiva o no. Y aún si tiene una finalidad reproductiva, todas las personas tienen derecho a ser atractivas sexualmente y a explorarse y a tener esta vivencia, porque sí, es profundamente colonialista y eugenésico cómo estamos viviendo todas nuestras interacciones sexuales. Lo que yo iba a comentar es que me llama muchísimo la atención el tema de la sexualidad como algo espiritual y como algo místico que estás diciendo. Me parece muy poderoso, especialmente pienso mucho en una escena de la película, que es cuando Clara está debajo como de este árbol en la noche y está masturbándose y de repente se convierte en una escena sumamente mágica con un montón de luciérnagas. O sea, a mí me parece una escena, es puro realismo mágico, digamos, y conectado súper a lo que nos estás diciendo, ¿verdad? De trascender y de vivirlo como algo mágico y de autoconocimiento. O sea, es que la escena es muy poderosa, me gustó mucho esta escena y creo que refleja muy bien lo que estamos conversando, Claro, ¿no? claro. Con, con- la- l- si uno explora su sexualidad, se conoce y el autoconocimiento es empoderamiento, ¿no? O sea, que es como lo contrario a evolucionar, digamos, no conocerse y pasar como una superficialidad, ¿verdad? Tener como una condición muy superficial de lo que uno es a nivel de emociones y a nivel de acciones. Pero cuando te empezás a conocer, cuando te empezás a autoconocer, entonces profundizas y realmente llegas a niveles de que son nuevos para uno, ¿verdad? Y la sexualidad yo siento que es una herramienta para eso, para conocerse. Sí, es una visión también súper occidentalizada, eso de que no podemos llevar la sexualidad a otros lugares, o sea, a veces no puedes, el concepto del placer también, de qué te hace sentir bien como persona, se ve muy reducido en muchos aspectos y es algo súper occidentalizado, de cómo no podemos experimentar, por ejemplo, placer cuando estamos disfrutando de algún alimento o de alguna actividad o de acostarse en el zacate y sentirlo ahí, de dejarse ir y conocer qué son todas esas cosas que te hacen sentir bien, que te despiertan ese placer físico, porque está súper, súper limitado para la mayoría de personas y si no es heteronormado y hegemónico, se acabó. No, no podemos disfrutarlo de ninguna manera. Sí, me llama mucho la atención que también pongas en la mesa el tema de acostarse en el zacate, porque de hecho
la sexualidad también puede estar muy relacionada a la convivencia con la naturaleza, ¿verdad? Con todo lo que nos rodea, como vos decís, los alimentos y demás. Y en la película nos vemos, realmente Clara tiene una conexión bastante especial con la naturaleza, y pues en general sus emociones y sus sentidos están bastante vinculados. De hecho, creo que tiene una parte muy, bueno, la parte del árbol, ¿verdad? Nuevamente, como su parte de liberación sexual, como, bueno, es una escena que marca mucho la liberación sexual del personaje, está pues en la naturaleza, en la noche, con árboles, con luciérnagas. Y luego también está este personaje que es la yegua, que me parece que de alguna forma también es como una metáfora de la libertad. Y es como la parte de Clara que puede ser libre, que porque la yegua anda por todo, más allá de estas tiritas que le ponían a Clara en las cercas y le decían, hasta aquí puedes llegar y aquí no te puedes mover y estos son tus límites, tu existencia es permitida solo acá. Y la yegua, ¿verdad? Con este color blanco de libertad, de liberación, ella andaba por todo, caminaba por todo, se podía escapar, iba, venía, y es como esa dualidad, ¿verdad? De lo que me imagino yo que Clara añoraba poder ser libre y ser ella y explorarse, conocerse, existir desde una libertad absoluta. Y la otra cara de la moneda que era en su cuerpo humano, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo también en la peli, que vivía muchísimo más reprimida en todos los sentidos. Bueno, ella se llama Tormenta, en realidad. Yuka, no se llama Yuka, se llama Tormenta. Y empezamos a estar juntas como un par de meses antes de empezar el rodaje. Yo la empecé a visitar a la caballeriza y empezamos para generar relación, ¿verdad? Y con mi cercanía. El entrenador nos ponía ejercicios, yo la empecé a llamar Yuka para que ella atendiera mi voz, como que yo la llamo Yuka, y fue, al principio fue muy impresionante porque ella es enorme, es muy grande, y yo nunca había estado tan cerca de una yegua, ni de un caballo, nunca. Entonces sí, nunca he montado, nunca la monté. Esto es algo que fue muy bonito también porque un día el entrenador me dijo, ¿quiere montarla? Y yo sentí que no, porque eso iba a establecer otra relación entre ella y yo quería como que siempre estuviéramos como iguales, ¿verdad? Que nunca, bueno, ella era más alta, pero bueno, como que siempre fuéramos iguales. Al principio, cuando llegamos al set, ella se puso muy nerviosa, los caballos son muy nerviosos y ella se puso muy nerviosa porque el set, la casa esta donde filmamos, está casi que así absorbida por la montaña, hay una vegetación súper fuerte y todo esto la ponía muy nerviosa, entonces ella, había que tener mucho cuidado, solo yo tenía derecho a estar con ella en su casita que le construyeron, una caballeriza, solo yo le podía dar de comer y el cuidador, para que ella no estableciera más vínculo que con nosotros dos. Y al principio le costó, ya poco a poco yo siento que ella se fue también metamorfoseando, porque al principio ella estaba como tan elegante, ¿verdad? Así, toda alta, y al final ya estaba chiquitita, ya estaba con su cuello para abajo, ella también tuvo su transformación. Y una cosa muy interesante fue que cuando, para mí, de las cosas más difíciles, como yo nunca había actuado ni había estado en una producción de cine ni nada, lo más difícil es como todo es muy segmentado, ¿verdad? Las escenas se filman y son pedazos, ¿no? Entonces, en la danza no es así, en la danza uno empieza el espectáculo y lo termina, es una sola cosa. Y uno va desarrollando la emoción, ¿no? Va desarrollando el sentimiento o el discurso, ¿verdad? Todo se va desarrollando como una sola cosa. En cambio, en el cine no. Entonces uno tiene que entrar a veces a una emoción muy específica y puede ser a veces de un volumen muy alto, entonces hay que prepararse, hay que estar muy concentrada y eran muchas horas de filmación. Y el lugar donde yo encontraba paz y encontraba concentrarme era con ella. Yo me iba con Tormenta, con Yuka, me metía en la caballeriza y estábamos juntas, nadie hablaba, obviamente, yo no hablaba nada, no le decía nada,
pero estábamos cerca y siento que eso generó una comunicación y una cercanía entre ella y yo muy potente. Sí, fue realmente muy mágico. Realmente nos hicimos amigas, de verdad que sí, al final sí. Qué hermoso. Demasiado lindo. Totalmente, creo que, y me parece, fue algo que yo, como que me quedó después de la película, que Clara transmite un mensaje de desjerarquización y es algo que ahorita mencionabas también, que siempre quisiste ver a Tormenta o a Yuka como tu igual y más allá de esa jerarquía de vos estás para mi servicio y sos un animal de utilidad o de trabajo o lo que sea. Y también en la película yo quedé mucho con esa sensación que Clara realmente ve a la naturaleza tanto en Yuka como con su montaña, con su río, con todo lo que la rodeaba sin ninguna jerarquía. Ella era parte de la naturaleza era parte de ella y existían en este unísono, en este somos uno y lo mismo y estamos acá para coexistir, para cohabitar un espacio sin verte como algo capitalizable, como algo explotable, como algo de lo que yo pueda sacar provecho, porque la naturaleza no existe en función del ser humano, nada más cohabitamos. Y me parece que con Clara como que ese mensaje a mí me quedó muchísimo más ahí en la cabeza también. Hay dos escenas relacionadas a esto de la conexión con la naturaleza y lo mágico y las emociones, ¿verdad? Viéndolo todo como algo que puede estar conjunto, ¿verdad? Que se relaciona íntimamente. Hay otras dos escenas que me conectan mucho a esto, ¿verdad? Primero, la escena en la que Clara tiene como pues mucho enojo, ¿verdad? Siente mucha ira al enterarse que Yuka está muerta y están en la fiesta de 15 años, que bueno, por cierto, esa fiesta de 15 años me hace recordar demasiado a mi familia, y, o sea, como que siento que en general la película se siente muy costarricense, pero esta escena en particular es que en serio pienso demasiado en las fiestas de mi familia, son iguales, digamos, como son muy, muy, muy verdaderas, digamos, de cómo se siente al menos mi vivencia en el país. Y bueno, ella en ese momento tiene como un momento emocional muy fuerte, ¿verdad? Que también nos reprime mucho el enojo. De repente tampoco tenemos derecho a enojarnos nunca y esto también es como una represión. Y ella en ese momento tiene mucho enojo y tiembla, la verdad, justamente en el momento. Entonces también nos habla un poco como de una parte mística, mágica, pero totalmente conectada a la naturaleza y totalmente conectada a que el personaje está, digamos que casi que su poder es estar conectada a la naturaleza, ¿no? Por ahí va su poder. ¿Cómo fue grabar esta escena tan intensa? Es una escena muy Uf, intensa. pues bueno, difícil porque además eran muchísimos extras. Además estábamos ya con el COVID encima. O sea, ya se habían escuchado sobre los primeros casos y estábamos súper nerviosas, pero había que filmar. Fue de las últimas escenas que se filmó. Y muy difícil porque es una sola toma. Casi cuando ella entra y tira todo y rompe, se hace una sola toma esto, pero se ensayó como una coreografía, exactamente, o sea, llegar aquí, tirar aquí, empujar allá, fue así, un trayecto así como hacer una coreografía exactamente. Pero muy difícil por la repetición, ¿verdad? Y como la intensidad era tan alta, fue de las más agotadoras. Ajá. Pero era como muy física y digamos que por ahí, por ese lado, para mí resultó fácil por eso, porque me podía apoyar en el cuerpo, ¿verdad? O sea, me apoyaba en el músculo, me apoyaba en el cuerpo para poder reaccionar. Porque, digamos, sí fue muy agotadora, muy, muy agotadora, pero sí tenía las herramientas para hacerlo. Pero, digamos, no sé si se acuerdan de la escena cuando ella está en la cama y se vuelve y busca a Ophir, el escarabajo, y está muerta y llora. Esa fue la más difícil de todas, porque yo tenía que estar absolutamente relajada, estoy dormida, se vuelve, está súper en paz, agarra el escarabajo y de repente está muerto.
y ahí no me podía basar en el cuerpo, no me podía agarrar del músculo, que es de lo que, digamos, como bailarina tengo más costumbre y más, ajá, y fue, eso sí fue muy, muy, muy difícil. Para mí fue la escena más difícil, esa, ajá. Ni siquiera la de la masturbación, que la gente me dice, uy, qué difícil, ¿cómo hiciste eso? Fue súper coreográfica también, o sea, siento que eso cuando Natalie lo enfocó mucho desde el cuerpo todo, siempre fue muy desde el cuerpo. Entonces aquí vamos a empezar, ok, sentís como primero las piernas, las manos, vamos por la cadera. Era como realmente un trayecto muy físico todo, siempre. ¿Y qué herramientas eh, usaste o de qué recursos echaste mano para sacar esas emociones así como de 0 a 100 sin poder echar mano del recurso cuerpo, que es la herramienta que más tenés desarrollada? Este taller que nos dio este entrenador de actores, él nos enseñó técnicas de respiración para entrar en momentos como de crisis o estar en paz o llorar o generar emociones. Sí, eso fue muy, muy, muy importante como esas técnicas, pero sí, yo siento que también como artista, como bailarina, yo tengo como esa parte de mi cerebro como, vamos a decir, como entrenada, que logro como conectar con cosas, a veces con ideas, a veces con recuerdos, a veces con vivencias propias o a veces con imágenes que me conectan y me ayudan a llevar como el cuerpo hacia esa dirección. Ajá. Sí. Entrar no es tan difícil, lo más difícil es salir. Más difícil es salir y esto fue una de las cosas que también fue lo más difícil de todo el proceso porque cuando terminó la película regresamos a San José y era un San José pandémico, era apocalíptico, no había nadie y fue súper rudo para mí, fue muy difícil como retomar pero era como retomar a qué, a algo que no existía, era muy extraño. Sí me costó mucho Qué, qué, la salida al final. qué complicado, sí, la sincronía de eventos, terminando la filmación y entrando a la pandemia y a qué te anclas si llegas a nada. Sí, exacto, sí, porque si vos regresas a una rutina normal como la que tenías antes y eso ayuda como a volver a conectar otras cosas y todo, pero regresamos a meternos a la casa otra vez, entonces yo estaba enclaustrada allá en la montaña durante 7 semanas que duró la filmación y luego regresar a San José a enclaustrarse en la casa. Sí. Qué fuerte. Y me parece muy interesante que hablemos de tu vivencia, digamos, personal, de cómo te sentiste. Ahorita nos estás hablando justamente de salir de ahí, de entrar a pandemia y de cómo esto te hizo sentir. Pero también me interesa mucho saber cómo te sentiste vos a lo largo del rodaje de la película, a lo largo de la construcción del personaje, cómo te tocó personalmente todo este proceso. Bueno, fue muy cansado, muy intenso, pero la producción siempre me cuidó muchísimo. Siempre siento que, bueno, me pusieron a vivir en un lugar aparte, no estaba casi que estaban más con la directora. Estábamos distribuidas en 2 hoteles y en el hotel en que yo estaba era donde habíamos menos personas y yo tenía una habitación para mí y era un hotel súper lindo. Entonces realmente tenía como mucha privacidad y tenía, vamos a decir, mucha soledad también, lo cual fue como muy necesario e importante para poder conectarme. Además, bueno, yo tengo un hijo de 11 años y en ese periodo él se fue con el papá, entonces eso todavía me liberó más para poder concentrarme absolutamente, en, concentrarme en el proyecto, porque si no, no lo hubiera logrado, o sea, realmente había que estar.
ahí al 100%. Todas las noches antes de acostarme, bueno, siempre recibíamos un mensaje de cuáles escenas iban a trabajar al día siguiente, entonces yo leía las escenas, trataba como de recordar los ensayos que habíamos hecho de las escenas y como conectar con cosas, con palabras o con olores o como... Sí, fue un trabajo muy intenso, a pesar de, digamos, dentro y fuera del set siempre había como... Nunca me desconecté, o sea, me desconectaba como, vamos a decir, como niveles, pero nunca me desconecté completamente. De hecho, hablaba por teléfono con mi mamá, ¿verdad? Videollamadas, y me decía, pero ¿por qué la veo tan rara? La veo muy diferente. ¿Qué le están haciendo? ¿Está comiendo bien? Y sí, o sea, yo veo fotos y sí, o sea, sí. Pero me gusta, o sea, a mí creo que ha sido de los trabajos más difíciles que yo he hecho. De las cosas más difíciles, pero además más interesantes, porque fue explorar límites de mí misma que yo no conocía. No. Qué fuerte. Y además hablando como de superar límites, creo que de hecho el personaje de Clara Sola, de Clara más bien, cuando uno de sus momentos como de romper esos límites es justamente cuando está frente al altar de la Virgen, lo quema, ¿verdad? Una escena muy fuerte también y muy simbólica, justamente de pues quemar esa represión, ¿verdad? Es totalmente metafórico de, ok, esto me ha reprimido toda mi vida, entonces de alguna forma voy a quemarlo y voy a escaparme de la casa hacia la naturaleza, además, ¿verdad? Como de alguna forma, pues ahí el final es como un poco, como que uno no sabe bien, ¿verdad? Como que puede tener múltiples interpretaciones, pero lo que sí a mí me queda claro es que tiene que ver con la naturaleza, ¿verdad? Como unirse a la naturaleza de una forma más profunda. El final tiene muchas interpretaciones y Natalie decía que eso iba de acuerdo a la personalidad. De hecho, ella tenía su versión y yo tenía la mía también. Sí. Uh-huh. Sí, para mí, o sea, como desde estos ojos, a mí no me gustan mucho a mí me gusta mucho el arte que te permite interpretarlo libremente, ¿verdad? Y que no te obliga a nada más tomar un mensaje y ya. Y desde mi vivencia fue una trascendencia, ¿verdad? Casi que Clara pasó a otro plano, se liberó con el fuego, quemó un montón de creencias limitantes tanto en ella, un montón de ataduras se liberó y logró trascender a lo que realmente quería hacer y cómo quería vivir y cómo se veía ella dentro del mundo. Entonces fue una escena súper impactante. Yo pasé por un espectro de emociones en ese final, desde que lloraba y me enojaba y decía que no, y yo, pero ¿qué está pasando? No, pero sí, pero qué lindo, pero qué calma, pero qué paz, pero qué rabia, pero qué tristeza, pero qué dolor. Yo salí del cine y yo no podía hablar, no podía hablar. Y además se topa con Yuka en ese final, lo cual también es muy mágico y nos habla justamente de esa trascendencia y de pues la vida que Clara quería tener, ¿no? Como que se encuentra otra vez con ella, no sé, Ay, qué lindo. como que pasó como que durante toda la película se ve una dualidad y al final es más bien una unión, ¿verdad? Cómo volvés a reencontrarte con eso de lo que te decían, nunca vas a poder tenerlo, no puedes. Me gusta mucho porque entonces el final de la película básicamente nos habla de si quemamos esas creencias limitantes que tenemos y bueno, ahí pues es quemarlo, ¿verdad? Pero sí, también con nuestros procesos de vida logramos como deshacernos de todas esas ataduras que nos impusieron pues la familia, la sociedad, la religión, todas estas instituciones, ¿verdad? Jerárquicas además. Y empezamos a conectarnos más con nosotros mismos, con nuestra esencia, con nuestro espíritu y ser quienes realmente somos y quienes realmente queremos ser y pues con la relación que queremos tener con las demás personas y con el mundo entero, ¿no? Con la naturaleza. Sí, es una historia de liberación y de valentía, ¿verdad? Y Sí, Clara se empodera tanto. de empoderamiento y de aceptación también. Uh-huh. Y bueno, no sé cómo será como actriz y me gustaría escucharlo de vos, Wendy.
pero un pedacito de Clara se quedó conmigo después de la película, ¿verdad? Un pedacito de acordarte de que podés ser vos, de que... Y es sumamente emocional. De hecho, yo cada vez que recuerdo esa película se me hace ahí como un nudito en la garganta porque realmente me puso a cuestionarme muchas cosas de cómo yo habito, de cómo me muevo por el mundo. Y no me imagino cómo fue para vos como actriz, qué tanto se quedó de Clara, qué tanto se quedó allá en el set de grabación, qué tanto volvió con vos a casa. Sí, claro, y yo no, todos los procesos lo transforman a uno, ¿verdad? A una. Creo que es inevitable, a pesar de que uno lo haga consciente o inconscientemente. Y definitivamente este proceso, como fue tan profundo y tan intenso, obviamente yo siento que hay un después también, ¿verdad? Yo todavía no logro como decir mucho, como verbalizar qué es lo que me dejó Clara, ¿verdad? Todavía como que yo pueda decir, ah, sí, es esto, estoy en una lista, no. Sí sé que no, tampoco puedo decir que era, o sea, siento que Clara lo que vino fue como a resaltar cosas de mí, que estaban ahí, no era que no estaban ahí, que Clara me las trajo, no, no, porque Clara somos Natalie y yo. Clara es un híbrido entre Natalie y yo. Y fue que Natalie vio a Clara en mí desde el primer día que nos vimos. Y yo vi, entonces las dos lo que hicimos, como dije una vez, fue como excavar y encontrarla, que estaba ahí adentro de ella, ¿no? De nosotras dos. Entonces, siento que cuando me pongo a pensar en esto, que aprendí o que quedó de Clara, y siento que son detalles o cosas que ya estaban en mí, pero que Clara vino a sacar, como que vino a desenterrar y vino a poner vamos a decir, en alto o más adelante que otras cosas. Eso es lo que puedo decir ahorita, digamos. No sé, tal vez en un tiempo, ¿qué más podría decir? Qué chido, qué bonito. Súper lindo. Yo siento que, pues a mí la película me hizo sentir y pensar muchas cosas. Y si pienso en esto, como que de Clara se quedó en mí, pues muchas cosas, ¿no? Como eso de la relación con la naturaleza, la conexión con otros seres vivos. Pero sin duda esta escena de quemando el altar, ¿verdad? Para mí es como muy significativa. Realmente es como que sentí que ese fueguito se vino hacia mí también, que es un fueguito como de rebeldía, ¿verdad? Como de, no voy a aceptar esto, que me quiere como atar y sí, como que de repente se convierte en un fuego que siento que ya estaba ahí también, como de fijo es un fuego que ya siempre ha estado en mi vida, pero verlo representado en una pantalla gigante hizo como que tomara más fuerza. Entonces yo creo que eso es con lo que me quedo de la película. Sí, creo que da muchísimo para reflexión de las personas con las que he compartido que hemos visto la película. Creo que da para hablar y de repente te das cuenta que había otra perspectiva y había otro ángulo que no viste y otro componente y otro simbolismo y otro significado. Entonces, es una obra de arte que creo que da para montones y nos vino a poner sobre la mesa muchos temas que tal vez no estábamos hablando porque estaban dentro de nosotros y no lo sabíamos, así como vos acabas de decir que Clara vino a sacar cosas que ya estaban en vos, creo que también había cosas que en nuestros inconscientes, en nuestra socialización occidentalizada y colonialista los teníamos, pero nos acostumbrábamos a que estaban y desde ese lugar no los cuestionábamos. Y ahora dio pie para cuestionar, preguntar, conversar y decidir si queremos seguir con eso o si es hora de cambiar paradigmas y vivir, transitar por caminos diferentes.
Y eso es hermoso. De eso se trata el cine y el arte, como de generar emociones, de poder como a partir del arte cuestionar un montón de cosas sobre la obra, pero principalmente cuestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sobre nuestras vivencias, sobre nuestras vidas. Y eso es hermoso, eso me parece increíble. Y bueno, ya cerrando, pues agradecerte un montón, Wendy, por darnos el espacio para conversar sobre la película, sobre tu vivencia con la película. Ha sido sumamente interesante y de hecho ya me dieron ganas de volver a verla. Yo, bueno, por dicha va a estar en el Festival de Cine de Costa Rica, así que por ahí lo vi, así que yo creo que es un súper momento para volver a verla y llevar a las amigas, llevar a la familia, a todo el mundo a verla porque, wow, definitivamente nos da mucho que hablar sobre la sociedad costarricense, en general sobre la sociedad, pero creo que podemos ver mucho de nuestra sociedad costarricense ahí, entonces es bastante Sí, oportuno. sí, emocionante que la vayan a poner en el festival otra vez, sí. Bueno, y está en la plataforma ahora también de Pacífica. Se puede ver. Ujú, ujú. Mu- Muchísimas gracias por... De mi parte también, muchísimas gracias, Wendy, y de verdad fue muy enriquecedor escuchar de parte tuya cómo fue todo este proceso y lindísimo poder compartir este espacio. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Furia Pop. También pueden ver más noticias sobre Clara Sola en Pacifica Grey, que también está en redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Saludos. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.